Estamos en afuera de la caverna y vamos a analizar algunos datos fiscales, algunos datos referidos a lo que es la demanda. Hoy suena mucho en Santa Cruz sobre transitar hacia el federalismo. ¿Es útil esto? ¿Las palabras dicen algo? Es importante mencionar que la élite cruceña ha rifado la autonomía. La élite cruceña ha transado con el gobierno, ha ganado más que nunca en estos 14 últimos años, o bueno, digamos, desde el 2009 en adelante, en los últimos 10, 11 años. Y por supuesto, se ha olvidado de las autonomías. Las autonomías significaban algo en la medida que respaldaban la posición de un grupo de poder, un conjunto de grupos de poder. Y una vez, por supuesto, que esa amenaza que se cernía en torno a estos grupos de poder, por lo cual esgrimían la necesidad de autonomizarse, ha desaparecido, por lo tanto ya no es necesaria. Una vez que pactan con el gobierno, las autonomías ya no son necesarias. Es decir, la negociación se da directamente entre unos y otros. Por lo tanto, no nos dejemos engañar con el término, no nos dejemos engañar con la palabrita mágica, federalismo o no. Lo principal aquí es acudir a los datos, mucho más de cara al problema que estamos viviendo hoy con la chiquitanía. El gobierno se hace un préstamo de la banca privada por 1.400 millones de bolivianos, 200 millones de dólares. Uno dice, qué bien, el presidente Evo trabajando para los bolivianos. ¿Pero esto realmente es así? Es decir, necesitábamos hacernos un préstamo para atender la chiquitanía. Señores, es muy importante observar los datos fiscales de los últimos años. Y aquí he seleccionado intencionalmente algunas publicaciones que sí nos dan mucha luz al respecto. Y voy a simplemente mencionar algunas de ellas. Primera, por ejemplo, de una investigación seria del deber, dicen 11 años, y nos referíamos hasta el 2017, el Estado Central absorbió 194.000 millones de dólares del presupuesto general de la nación. Un 92% del total. ¿Qué significa esto? Que básicamente el 92% de la plata, 9 de cada 10 dólares, 9 de cada 10 dólares y un poquito más, 90 de cada 100 dólares se han quedado a nivel del gobierno central. Se han quedado aquí, de la Plaza Murillo, en sus alrededores, a sus alrededores, la mayor cantidad del dinero. 8% teóricamente habría fluido hacia las regiones. Es un centralismo marcado. Segunda publicación, que es un libro de Miguel Roca, es un libro precisamente que analiza las cifras fiscales de los últimos 14 años. ¿Qué nos dice este libro? Fíjense ustedes la inmensa paradoja, realmente interesante. En el momento en que se aprueba la ley de autonomías el año 2009, básicamente las transferencias fiscales iban mitad. 48% hacia las regiones, 52% hacia el gobierno central. Realmente se había consolidado una descentralización fiscal interesante. Por supuesto, de la mano de lo que fue la Ley de Participación Popular el año 94. Sin embargo, ¿qué sucede? Precisamente en el momento en que se aprueba la Ley de Autonomías, vaya paradoja, vaya sin sentido, empieza a recentralizarse la plata. ¿Qué nos muestra este texto? Que años después, 2017, el 81% de la plata se maneja a nivel central y el 19% de la plata se maneja a nivel de las regiones, a nivel de los departamentos. Nuevamente pregunto, ¿tendrá la gobernación de Santa Cruz plata suficiente para invertir en la chiquitanía? ¿Tiene el gobierno central que endeudarse para cubrir un gasto tan imprescindible como es el costo de los daños de un ecocidio, de un holocausto medioambiental? ¿Tiene que prestarse manejando toda esta cantidad de recursos? Tercera publicación que es imprescindible considerar. Señores, la tercera, de una doctora en economía, una doctora en sociología, prestigiosa investigadora Fernanda Van der Ley, que nos muestra su investigación. Señores, del presupuesto general de la nación, el 32% se va a empresas públicas, a las empresas públicas. El 9% se va a los municipios y el 5% se va a los departamentos y un 2% se va a las universidades. ¿Qué significa esto? 2% a las universidades, 32% a las empresas públicas. Significa que las empresas públicas reciben 16 veces más que las universidades. En otras palabras, la empresa Quipus, que es un fracaso, la empresa El Ingenio San Buenaventura, que es virtualmente otro fracaso, y un largo etcétera de empresas deficitarias, reciben más que las universidades, donde tendría hoy en día que Bolivia generar ciencia, generar pensamiento alternativo. Deberíamos tener hoy por lo menos 100 biólogos haciendo auditorías ambientales en la chiquitanía, ofreciendo soluciones rápidas, diciendo qué se va a hacer con toda esa fauna y flora que se ha perdido. ¿Dónde están esas investigaciones? Por supuesto que no hay. El gobierno invierte, insisto, 1.600% más en las empresas públicas deficitarias que en la universidad.
E invierte 32% versus 14% entre todo el marco autonómico. Invierte en las empresas públicas doble y medio, 2,5 veces más que en todos los gobiernos autonómicos del país, empresas públicas que nadie ha elegido. ¿Qué implica esto? Que gastamos mucho más en estas tecnocracias ineptas que en nuestros verdaderos representantes, que en la democracia, más en esta no meritocracia, ¿no? En esta antimeritocracia o ameritocracia, ¿no? Esta tecnocracia inepta que corrompe esas empresas, que nos maneja con tanta falta de eficiencia, versus, ¿no es cierto?, la necesaria inversión en nuestras autoridades, en la gente que nosotros mismos decidimos que nos gobierne. 32 versus 14, señores. Esto es lo que estamos viendo. Y además, un dato adicional más. Hay que sumarle a ese 32%, un 49% que se maneja en el órgano ejecutivo. ¿Qué quiere decir esto? En los distintos ministerios. 49 más 32, 81% nuevamente. La misma cifra mágica que nos daba Miguel Roca. 81% entre empresas públicas y órgano ejecutivo. Llámese ministerios de la presidencia y etcétera. 81% versus 19%. Nuevamente queda muy poco para ser distribuido entre las regiones. Nuevamente el celo presidencial de invertir él solito, de gastar él solito, de inaugurar el Canchitas solito, ¿no? Es decir, al estilo de lo que nos dice, y aquí he seleccionado un video en el que se entrevista a José Luis Parada, un experto en descentralización fiscal, es el hombre de las finanzas de la gobernación de Santa Cruz, y él claramente nos dice, con una lógica aplastante, es decir, si armamos un hospital de segundo nivel, significa esto 300 millones de dólares. Este es el costo de 100 canchas de fútbol. El hospital lo inauguras una sola vez, exagerando 2 veces, digamos, ¿no? Que hay algún aparato adicional, un acelerador lineal, por ejemplo, entonces inauguración del hospital y después inauguración del acelerador 2. En cambio, 100 canchitas significa 100 inauguraciones. ¿Dónde prefiere invertir el gobierno? Por supuesto que prefiere invertir entonces en las 100 canchitas y no solamente en una inauguración de un solo hospital o máximo en 2 inauguraciones. No es casual que el programa Evo Cumple es un reverendo fracaso. En términos de campaña electoral, en términos de compra de lealtades, es por supuesto algo útil. Sin embargo, se invierte 5 veces más que en salud, en canchas de fútbol, 6 veces más en canchas de fútbol que en saneamiento básico. Es decir, los datos son apabullantes. Se ha malgastado el dinero de la peor manera y hoy tenemos que prestarnos para la chiquitanía. No es un sinsentido. Ese video marca el cuarto análisis que recojo. Y el quinto es de Humberto Bacaflor, que nos hace recuerdo de cuánto han manejado los ministerios y cuánto ha manejado salud y educación. Y básicamente nos muestra que salud y educación ha manejado 12.000 millones en estos últimos 14 años y educación 13.000 millones, algo así como 25.000 millones. ¿Cuánto ha manejado el Ministerio de Defensa? 35.000 millones. ¿Cuánto ha manejado el Ministerio de Gobierno? 31.000 millones. ¿Cuánto ha manejado el Ministerio de la Presidencia? 11.000 o casi 12.000 millones. Es decir, salud y la presidencia exactamente lo mismo. Quintana, igual que los enfermos del cáncer, ¿no? Todo lo que se necesita la gente para curarse de una enfermedad tan mortal, y por supuesto, el resto de enfermedades lo maneja Quintana solito en el Ministerio de la Presidencia. Uno se pregunta, ¿y para qué? ¿Para qué sirve el Ministerio de la Presidencia? Estos datos son apabullantes. Si uno suma los 35.000 millones de bolivianos, 31.000 millones, ya vamos 66, más los 12.000 millones del Ministerio de la Presidencia, 78.000 millones versus máximo 25.000 millones entre educación y salud. 3 veces más, señores. Y nos hacemos un préstamo para la chiquitanía. Yo les digo, no se presten tanta plata, simplemente reduzcan gastos en toda esta parafernalia ornamental de narcisismo presidencial, palacios, museos. Basta, seamos responsables. Tenemos un incendio en ciernes, un incendio que nos llama la atención porque evidentemente las llamas están ahí. Pero señores, todos los días estamos quemando el cuerpo de algún niño que tiene cáncer. Todos los santos días, señores, estamos quemando el cerebro de algún niño que no tiene la capacidad de competir, por ejemplo, en los exámenes internacionales PISA. Todos los días estamos quemando, por supuesto, la ilusión de alguna madre de recuperar a su hija tras un feminicidio porque no hay justicia, porque no hay ni siquiera plata para pagar a las brigadas de mujeres, porque no hay plata. Han sacado la ley, el reglamento ha tardado 4 años y después, ¿no es cierto?, del reglamento no hay un solo peso. A una norma viene todo lo que es la democracia procedimental, cómo se hace, y de la democracia procedimental pasamos a la necesidad fiscal de recursos. Esta linealidad no existe, este círculo virtuoso no existe en el gobierno. Nos quedamos en normas ampulosas y por supuesto los reglamentos tardan muchísimo más y si viene plata, bueno,
hay que rezar y hay que agradecer a todos los dioses si somos politeístas y por supuesto a Alá o a Jehová si somos monoteístas. Pero señores, lo que estamos viendo es un manejo dispendioso de los recursos, precisamente en un momento en el que se habla de federalismo. Basta de palabras. Si vamos a tener, llámese federalismo, descentralización, o que se llame conejitos en ahorita, da igual. Lo principal es que la plata fiscal se descentralice. Lo principal es que no se maneje esto de manera abusiva desde el gobierno central, desde la Plaza Murillo, que no solamente concentra la mayor cantidad de recursos, sino que además impone gastos ahí abajo. Les dice, bueno, ahora ustedes pagan deporte, ahora ustedes pagan seguridad ciudadana, y ahora ustedes pagan la renta dignidad. Los van coartando entonces en su, podríamos decir, flexibilidad fiscal. Señores, entonces concluyo. Primer elemento, no sigamos con esta cháchara discursiva. Ustedes, señores de Santa Cruz, han rifado cierta oligarquía, la autonomía. Si la vamos a recuperar, que sea bajo los cánones fiscales que se requiere. Vamos, plata hacia abajo. Necesidad de inversión concurrente entre el gobierno central y gobiernos departamentales, que se planifique esto. Lo de la chiquitanía no es un juego de culpas, debería ser un juego de coordinación, y de coordinación fundamentalmente fiscal. Por eso la necesidad que este gobierno ha desperdiciado de introducir esta palabra mágica, pacto fiscal. Requerimos, frente a este ámbito, primero, descentralización, segundo, de dispendio en empresas públicas, y tercero, de falta de orientación en ámbitos estratégicos, la inversión estratégicamente invertida, señores, es que se requiere realmente una descentralización, llámese lo que se llame. En eso estamos, la chiquitanía lo demanda, el dispendio de gobiernos lo demanda. Eso es lo que requiere Bolivia.